Hemos iniciado la grabación, así que entonces, la primera exposición de hoy es Marina Silvestro, en realidad ahora es de la Universidad de Salta, ¿no? La Universidad Católica de Salta, profesora y magíster en administración, sobre práctica y experiencia, claves para el acompañamiento a emprendedores, caso CAP Mendoza. Ella participa también de la red de incubadores. María Inés, adelante. Ahí se ve la presentación. Todavía no. A ver ahí. Me avisan. No, no se ve. Bueno, a ver un minutito. A ver. A ver ahí. ¿Se ve? Ahí sí. Ok. Buenísimo. Entonces, gracias Julio y gracias a todos los que nos están acompañando por primera vez en este simposio, tal como dijo Julio. El tema que voy a compartir con ustedes es práctica y experiencia clave para el acompañamiento a emprendedores, el caso HAP Mendoza. Y quería comenzar con esta imagen que es este rodaje, como si fuera proyectar una película, pero que en el fondo quisiera decir que hay rostros, hay personas, hay tiempo, hay pasión, sobre todo pensando en que estas personas intentan construir la cultura de la comunión, la cultura del dar. ¿Cómo va a estar estructurado el trabajo? Por un lado, voy a presentar el proceso de investigación, una segunda parte que tiene que ver con los resultados de campo y una tercera parte que es la conclusión. Pensando en las personas que nos están acompañando por primera vez, quisiera hacer dos consideraciones muy rápidas pero importantes. Una, cuando decimos el HAP Mendoza pertenece a la red de incubadoras de economía de comunión a nivel mundial. El HAP de Mendoza es uno de los nodos de esta gran red. Y por otra parte, especificar qué es una incubadora. Y acá quisiera citar al autor Balda, que habla de que una incubadora es acompañar a los emprendedores para ver crecer el negocio, sus desafíos, sus logros. Esto por un lado. Por el otro lado, también es importante tener presente qué significa acompañar. Y quisiera citar al autor García Romero, que justamente va a decir que el acompañar tiene que ver con estar con e ir junto a otra persona. Tiene un carácter humanizante porque exige el descubrimiento y la valoración de cada sujeto, consciente de sus limitaciones, de sus sueños, de sus desafíos. En la actualidad existen muchas metodologías de acompañamiento. Si pensamos en el ámbito emprendedorial, basta pensar, por ejemplo, el plan de negocio, pero también hay un aprender haciendo. Esta estructura de este trabajo se apoya en una metodología cualitativa y quisiera traer a la mesa, esta mesa académica, dos autores que un poco apoyan esta metodología cualitativa, que es la autora Basilachis, Irene, cuando en el año 2017 hablaba de que la metodología cualitativa es el reconocimiento de la común unión de los sujetos en la intervención cognitiva. ¿Y por qué unión? Porque eso que comparten los une y porque juntos van a construir el conocimiento. Por el otro lado, el autor Sampieri habla de que al tratarse de seres humanos, los datos son experiencias, procesos y vivencia. Con esta antesala, entonces, podemos decir
cuál es la pregunta de investigación en todo este proceso. Las preguntas de investigación son cuáles son las claves de acompañamiento a emprendedores llevadas a cabo por el Hub Mendoza y en qué debe enfocarse el acompañamiento para promover el desarrollo emprendedor con vistas a la comunión, ¿no? De esta pregunta de investigación se desprenden los objetivos generales que tienen que ver con describir y analizar las claves para el acompañamiento a emprendedores en todo el proceso de incubación y analizar cómo se implementan esas claves en el proceso de incubación. Esto como objetivo general y como objetivo específico era recopilar y sistematizar a través de dos fuentes básicamente, que son la observación y la entrevista. Esta observación y entrevistas como dato de recolección se van a vincular no solo en todo el proceso de vinculación, sino que hay detrás justamente incubados, facilitadores, ya lo vamos a ver enseguida. Concluida esta primera parte como apoyatura a todo el trabajo de investigación, pasamos a decir este itinerario de entrenamiento. Este itinerario de entrenamiento tiene que ver con un trabajo de investigación que se hizo previamente el año pasado, donde se presentó cada etapa de cada momento de todo este itinerario. Ahora bien, ¿por qué lo volvemos a recordar? ¿Por qué lo volvemos a traer en esta ponencia? Porque las claves de acompañamiento, que era una de las preguntas de investigación, tienen que ver dentro de todo este itinerario. Básicamente, yo lo voy a decir rápidamente, este itinerario, lo recordamos, tiene dos fases. Una primera parte son 6 momentos, y donde todos estos momentos está acompañado de formación, entrenamiento y prácticas en la cultura de la comunión, la cultura del dar, en sus 7 dimensiones y en 3 niveles, a nivel personal, a nivel grupal y a nivel organizacional. Luego, una segunda fase que tiene que ver con la gestión y el sostenimiento de los proyectos que quieren, digamos, adherir a la cultura de la comunión. Dicho esta antesala de lo que es el itinerario de entrenamiento, pasamos a esta segunda parte, que es los resultados de campo. Y por otra parte, la pregunta que nos hacíamos, ¿cuáles eran estas claves de acompañamiento? Entonces las vamos citando. El acuerdo sincero y recíproco, la escucha activa, la narración de las experiencias, el entorno comunitario para el aprendizaje colaborativo, la criticidad o verificación de la puesta en marcha del proyecto. ¿Cómo vamos a articular o cómo he pensado articular este trabajo de campo? Imaginémonos que tenemos una moneda y donde en una moneda tenemos 2 caras. Por un lado, vamos a darle voz a los facilitadores a través de la observación y la entrevista, y por el otro lado, como contracara de esta moneda, darle voz a todos estos incubados a través justamente de la observación y la entrevista. Un dato que quiero destacar es que los incubados tomados como objeto de estudio han sido muy, muy variados, como ser hamburguesas orgánicas, pizzas caseras, un complejo de salud y, por último, un coworking de emprendedores con triple impacto. Como podemos ver aquí en este slide, vamos a comenzar a ver esta primera clave, que es el acuerdo sincero y recíproco. ¿A qué significa o a qué hace referencia? Justamente tiene que ver con el acordar los detalles de los momentos de formación, conocer las expectativas de corto y de largo plazo de los incubados, la factibilidad de los incubados. Lógicamente que esto tiene también una práctica que ya lo vamos a ver cómo es, pero esto es muy interesante porque de lo que se viene observando y de las entrevistas es que hay una alta aceptación en el acuerdo y no hay ausentes en los que integran durante todo el proceso de incubación. Ahora, es interesante darle voz a este entrevistado, facilitador, que decía que para plasmar este acuerdo es necesario la subsidiariedad. Y ahí nos vamos a recurrir a Bruni y a Grevin, que hablan que la subsidiariedad se apoya en la confianza recíproca.
¿Qué implica esta confianza recíproca? Implica confidencialidad, solidaridad, responsabilidad, transparencia, diálogo. Y ustedes me van a decir, bueno, muy bien, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, se hace un contrato donde se firman ambas partes, tanto los facilitadores como los incubados, y en cada nivel, de acuerdo al itinerario que vimos hace un momento, se va a ir verificando para saber si se cumplen o no cada una de los acuerdos que se fueron desarrollando. Démosle voz a los incubados. Fíjense qué interesante lo que dice, ¿no? Uno de los incubados, de 38 años, dice, me gustó conocer la vida de los otros, porque ¿qué es lo que viene observando a partir de todo este trabajo de investigación? Que muchas cosas no se dicen, o por ejemplo las expectativas. Uno a veces trabaja con otros, pero en el trabajo de equipo no vienen en evidencia las expectativas. O, como otro de los incubados, que dice, me llevo la unión y que podemos más de lo que sabemos. Pasamos la segunda clave de acompañamiento, que es la escucha activa. Y quisiera traer en esta mesa también al autor Ortiz, que habla qué significa la escucha activa. Escuchar significa tener la capacidad de captar, de atender e interpretar los mensajes verbales y las expresiones del lenguaje corporal. Entonces, esto es muy importante, porque ¿qué es lo que sucede? Yo escucho decir algo al otro, estoy haciendo una traducción interna de lo que dice, pero no chequeo si eso que yo estoy traduciendo es lo que se quiere decir. Y entonces es muy interesante, démosle voz, siguiendo con esta imagen de la moneda, esta cara a los facilitadores, cuando decían, se dan por sentada muchas cosas que en la práctica no se dan o no se había pensado. Y el otro que dice que faltan conversaciones, como decía recién en el ejemplo, las expectativas. Ahora, ¿cómo se puede superar esto? Justamente validando la idea para poder concretarla. Y fíjense qué interesante, porque después, como contracara, digamos, a los incubados en la entrevista, decían que agradecen la escucha, la calidez, pero sobre todo algo muy interesante, que descubren que en este acompañamiento llevan tareas que sirven para revisar los aspectos propios de la vida. Esta persona, por ejemplo, se da cuenta de que es muy idealista, pero que falta concretez, falta metodología, falta orden en el trabajo de grupo. Bien, otra de las claves es la narración de las experiencias. Hace un momento yo les dije que imagináramos una moneda con dos caras. Ahora nos imaginamos otra imagen, un triángulo, donde por un lado podemos observar, podemos ver esta observación sistemática de las entrevistas, donde el incubado comprende su situación. Entonces, en una punta de este triángulo encontramos esta narración, este capital narrativo de todos aquellos empresarios y emprendedores donde se los convoca en el proceso de la incubación para que cuenten sus vivencias, sus situaciones problemáticas, sus logros, justamente desde la visión de la economía de comunión. Y acá el rol fundamental es de los facilitadores, porque ellos mismos, ahí lo pueden ver ustedes ahí en este núcleo de la entrevista, donde dice, me gusta acompañar porque me doy cuenta que yo voy descubriendo las posibilidades, las limitaciones, ¿por qué no decir los sueños del incubado? Y no es una asimetría que uno se ejerce la capacitación, sino que es un aprendizaje juntos. Fíjense que en toda esta exposición vengo diciendo la palabra del juntos. Esto es interesante para no olvidarlo, ¿no? Entonces, la triangulación es la voz de los facilitadores, la voz de los empresarios que en algún momento iniciaron su camino a la vocación a la comunión y que hoy en la incubación ponen en la mesa su propia experiencia, y la voz ahora de los incubados. Fíjense qué interesante cuando este incubado de 27 años dice, aprendí a no quejarme, a decir muchas cosas sin tomarlo como personal, a tomarlo como mejora. Y otro de los incubados decía, nos han hecho sentir contenidos, nos han generado la inquietud de querer aprender y sobre todo que hay una forma diferente de hacer negocios. Bueno, es difícil que en estos 15 minutos, en menos de 15 minutos, tratar de
digamos, de relatar la experiencia vivida en el Hub Mendoza de estos más de 3 años, pero simplemente vamos a avanzar en esta otra clave de acompañamiento, como es el entorno comunitario para el aprendizaje colaborativo. ¿Qué significa este entorno comunitario? Es que justamente estas personas hacen una experiencia de aprendizaje, no solo en ideas, en aplicaciones, en actividades, donde conforman una red que sirve de recurso para las personas. Ahora, ¿qué sucede cuando los incubados son más de 2? Y acá le damos otra vez la palabra al facilitador, y donde dice, por ejemplo, que hay una tendencia en estos aprendizajes colaborativos a imitar lo que ya se hacía. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en el proceso de la incubación aparecen lo que se llaman estas conversaciones. Estas conversaciones que hay que charlarlas, hay que validarlas para saber si todos están entendiendo lo que cada uno quiere expresar. Y esto vemos la contracara del incubado, ¿no? Que dice, nos hace hacer una introspección, nos hace darnos cuenta quiénes somos, cómo vemos, qué expectativas tenemos. Y otro de los incubados decía, nos pudimos decir muchas cosas, me llevo comunión, siento que estoy orientado en este camino del coworking. Y otro de los jóvenes emprendedoras decía, por lo general mi personalidad siente de no confrontar, de acomodarme, pero estoy aprendiendo a decir las cosas y llegar a un acuerdo. Esto es justamente digamos, todas estas claves, digamos, de acompañamiento se dan, como veíamos hace un momento, en todo el itinerario del entrenamiento, ¿no? Y por último, es la criticidad o la verificación de la puesta en marcha. Y aquí les diría que es como vital, un momento de check-out de alineación entre la visión de la economía de comunión, lo que plantea la economía de comunión, y los incubados. Y seguramente en la cabeza de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿pero de qué manera? Bueno, el emprendedor debe observar justamente sus conocimientos, sus habilidades, verificando su conducta a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional, a través de estas 7 dimensiones, como es la comunión de bienes, los valores relacionales, la espiritualidad y la ética, los instrumentos de comunión, la armonía, la formación y la sabiduría y la comunicación. Estas se hacen a través de preguntas orientadoras. Como digo, primero a nivel personal, luego como equipo de trabajo y por último en vista hacia la organización, que tiene que ver con los clientes, con los competidores. Y por eso acá nuevamente ponemos en evidencia el rol del facilitador, que va a chequear todos estos registros por parte de ellos mismos para saber si el acompañamiento es efectivo, y por el otro lado el check-out de los incubados para saber si va haciendo ese proceso de alineación o de alinear el emprendimiento con la cultura de la comunión. Y acá es muy interesante también el núcleo de las entrevistas tomados como objeto de estudio de todos estos organizaciones que fueron pasando por la incubadora, ¿no? Y algunos decían, por ejemplo, en este caso de 30 años, esta joven, la incubación ha sido el puntapié importante para empezar a ver más allá del emprendimiento, de encontrarle el mejor sentido. O el otro joven que decía, nos ordenó, es un antes y un después. Nos dio herramientas para la gestión. Por lo tanto, entonces, en estos 15, prácticamente que han pasado 15, 16, 17 minutos, es difícil, como decía en el primer slide, ¿no? Proyectar toda una vida, pasión, esfuerzo. Entonces, recordemos cuáles eran las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación eran cuáles eran las claves de acompañamiento a los emprendedores llevado a cabo por el Hub Mendoza. Bueno, creo que ya hicimos nosotros cada uno en este espacio de revisar cuáles eran estas claves, ¿sí? ¿Se acuerdan? El acuerdo, la narración de las experiencias, la escucha activa, el entorno comunitario y la verificación. Ahora, estas claves no tienen sentido si no se desprende o si no se conforma una comunidad. Una comunidad que debe estar caracterizada
básicamente por el entrenamiento, por la revisión permanente de estas claves. O sea, la cuestión básica es la comunidad. Para promover, y acá viene la otra pregunta, ¿no? Para poder enfocarnos y poder promover emprendedores con vocación a la comunión, se necesita una comunidad que acompaña. Quiere decir que no basta solo la experiencia, la vivencia que el incubado hace mientras recorre el itinerario de entrenamiento, hace una experiencia de comunidad, sino cuando estos emprendedores salen, como dice Balda, del cascarón, salen de la incubación, se deben de encontrar con una comunidad que acompaña. Y quisiera terminar con estas palabras tan bellas de este fragmento, de este libro de la economía silenciosa, tanto de Luciano Bruni como de Greming, que habla que la economía de comunión no va a florecer, no va a crecer si no es en el ámbito de una comunidad que vive, que se desenvuelve en la cultura del dar. Esto hace que sea fructífera, que crezca y que se multiplique. Así que muchísimas gracias por la escucha. Bueno, ahora nos quedan, bueno, usó 2 minutos menos, muy bien, Marinés. Así que tenemos 2 minutos más para hacer preguntas. Yo lo que estoy mirando es, ¿todos pueden acceder al chat? Sí. Bueno, a ver, pues por ahí es más fácil que las escriban y si hay preguntas o alguno de los otros ponentes que ya están ahí la tiene. Yo porque estoy ahí. Para que ustedes me escuchen, estoy en el otro lado. Entonces, Marcelo quería hacer una pregunta. Marcelo, no se te escucha nada. No sé si a lo mejor escribiéndola. Te has muteado vos mismo, Marcelo. Parece. A ver ahí. Salió y volvió a entrar. Bueno, ahí volví. ¿Me escuchan? Ahí está, sí. No sé qué pasa con el sistema que no me deja hablar. Bueno, gracias. No sé si alguien hizo alguna pregunta, pero yo tenía... No, te estábamos esperando. Bien, gracias, Marine. Bueno, muchas gracias por el trabajo, por compartir esta experiencia muy, muy interesante. Una cuestión, Marine, consultarte un poco las características del grupo, cuántos eran, si fueron durante la investigación cambiando o fue el mismo grupo, sí. Eso no. Me parece interesante. Sí. Y justo enganchar tu conclusión con el trabajo que vamos a presentar, con esto, qué interesante esto de que para que se forme esto de los emprendedores es necesaria la comunidad. Así que eso también me quedó resonando, ¿no? Y lo voy a enganchar con el próximo trabajo. Así que, bueno, muchas gracias, Inés, por eso. No, gracias a vos, Marcelo, gracias a cada uno de los que me han escuchado. La verdad que en estos, si bien, a ver, la incubadora hace ya algunos años que viene, digamos, desarrollando y en los primeros años se dedicó a la formación. Todos estos incubados tomados como objeto de estudio pertenecen a distintas organizaciones, ¿no? Son 12 incubados en total y son de distintas características, de distintas organizaciones. Quizás por tratar de cumplir con el tiempo no fui del todo clara, pero es muy interesante porque un grupo de incubados que era un matrimonio vendía pizzas caseras, otro era un complejo de salud, otro era todo lo que eran las hamburguesas orgánicas,
y ahora, digamos, concluyendo todo un coworking de emprendedores que quieren justamente tener este triple impacto. Por lo tanto, ha sido recoger todas las entrevistas de todos los incubados, tratando de transversalizar cada una de los incubados con las claves de, digamos, del acompañamiento. Así que fue muy, muy interesante, digamos, muy rico. Es difícil en pocos minutos darle voz, no solo a los facilitadores, sino también a los incubados. Entonces es por ello que he tenido que tomar estos núcleos de entrevistas. Sí, sería interesante, digamos, por lo que preguntaba Marcelo, distinguir, identificar cuántas iniciativas productivas se incubaron, o empezaron y terminaron, y cuántas personas empezaron y terminaron. Las 12 empezaron y terminaron. ¿12 personas o iniciativas productivas? No, perdóname. De las iniciativas productivas son 4. Todos terminaron, y todos iniciaron y todos concluyeron. Perfecto. Por eso era muy interesante, perdón que te interrumpa, a lo mejor querías hacer otra pregunta más, que es muy interesante y que para el Hub Mendoza el acuerdo inicial, eso es fundamental porque eso da la posibilidad de que el incubado esté presente. En caso de que el incubado no esté presente, bueno, se debe digamos que se debe reformular la agenda. Pero es vital que esté presente para todo el acompañamiento. Y esto lo que hemos observado hasta acá y lo que yo he venido observando es que no hay faltas. No es que hay algunos que van un día, otra vez no van, otra vez. Es muy interesante porque cada sesión dura 4 horas. Y bueno, en esas 4 horas se hacen momentos momentos de teoría de entrenamiento y momentos de práctica, ¿no? ¿Son 4 horas? No, cada sesión que puede ser 4 horas, por ejemplo, normalmente, no sé si hubo interferencia, no sé si es eso lo que me estás preguntando, pero te digo, normalmente utilizamos un día a la semana y ese día a la semana se utilizan 4 horas. Esa era la pregunta, ¿cuál es la frecuencia? Sí, 4 horas semanales. A ver, acá, Graciela tiene... Acá hay una pregunta picante, todavía te quedan 5 minutos de preguntas, que es cuando te referís a la comunidad que acompaña, ¿a quién te referís? Muy bueno, sí, gracias por esa pregunta. Cuando me refiero a la comunidad que acompaña, me estoy refiriendo a la comunidad, a esos emprendedores, académicos, que en un momento también se conectaron, se vincularon, conocieron la economía de comunión, la cultura del dar, y que en cada lugar están presentes y que, por ejemplo, en el caso de estos jóvenes emprendedores, en el caso de Rosario, en el caso de Mendoza, que se ha hecho estos procesos de incubación, están en contacto con las personas que están vinculadas a la economía de comunión. Para que no quede aislado. De hecho, lo que hacen los facilitadores, una vez que terminan el proceso de incubación, se conectan con las personas que de alguna manera están llevando adelante, coordinando la economía de comunión para hacerle un report o un check-out de cómo ha ido, siempre, digamos, respetando la confidencialidad de cada incubado, pero sí para decirles, les presentamos a estos incubados, estaría importante que los sigan acompañando a partir de, digamos, de encuentros, porque justamente una comunidad que se forma también es la posibilidad de que se multiplique la economía de comunión. Por lo tanto, cuando hablo de comunidad, me estoy refiriendo a esas personas que comparten la cultura de la comunión, la cultura del dar. ¿Alguna pregunta más? Patricio Coso. Dale, sí, Patricio. Marina, una consulta. Cuando los emprendedores, ellos en su emprendimiento tienen colaboradores, ¿hay momentos en los que también participan los colaboradores? ¿En todos los encuentros? ¿En algunos? Normalmente, por eso es vital el tema del acuerdo,
porque nosotros hablamos primero con el patrocinador, digamos, o con el líder del equipo, y luego acordamos cómo va a ser la incubación. Si tiene colaboradores, entonces puede ser que en acuerdo con ellos los convocamos a un segundo momento de la incubación. O a veces ha pasado que han querido solamente el patrocinador y un asociado, u otras veces han querido abrir el juego a los colaboradores. Entonces, bueno, pero eso depende de cada emprendimiento. Por eso es muy importante el acuerdo inicial. ¿Más preguntas? Esto me encanta porque el Julio Argentino Luis, como dice el cartel, no es la señora que está ahí con el lente, tiene la voz fantasma, la voz en off. Bueno, hacen comunión, Julio. Sí, no, sí, bueno, si no hay, a ver, voy a ver si en el chat apareció alguna pregunta. No, pareciera que no, ¿no? Gracias a cada uno. Bueno, ya, parece que vas a tener suerte porque vas a poder escuchar casi todas las presentaciones, porque, bueno, Marcelo avisó que no estaba y Carmen no la encuentro. Es una pena, pero bueno. Bueno, entonces vamos al la segunda exposición de este simposio. Voy a poner Marcelo Mena Galván, un trabajo en conjunto con el que habla. El que habla pone la cara, digamos. No, que es la práctica de gestión en las empresas de la economía de comunión, estudio de casos de una empresa de desarrollos inmobiliarios en Argentina durante el 2022. Marcelo Mena Galván es profesor titular de varias materias de administración en la Universidad Nacional de Tucumán. Él se ríe porque son varias materias, no es de una sola. Y ahí él puso a compartir pantalla, por eso todo el estado de su computadora. Y bueno, cuando quiera Marcelo empezar. ¿Se ve ahí, chicos? ¿Se ve la presentación? No, está el listado de tu directorio. No todavía. ¿Qué dice? No, entonces, disculpa. No sé. No, pero sí. A ver. A ver, y ahí volví. Y ahora, a ver. Compartir. Marcelo. Sí. El que estaba recién. Ahí está. Mostrar la pantalla. Sí. Ahí está, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Querés ponerle porque es un PowerPoint, ponerle el de presentación para que sea más grande? Porque si no vemos la línea de las diapositivas. Sí, ahí se ve, ¿o no? Ahora va a llegar. ¿Se ve la presentación? Todavía no sé si queda bonita el PowerPoint tuyo. ¿No? Perdón. Vamos por la tercera. Es así que vamos a hacer se debería cambiar. Una pestaña o una ventana, comparto. Pantalla completa. ¿Pantalla o ventana? Ventana te va a sacar el archivo como lo tengas, como proyección. Sea PowerPoint, por eso un poquito más lento porque lo guardan a nube. ¿Y si es ventana completa? Ahí sí. Ahí nos va a sacar a nosotros la imagen. Ahí está. ¿Y ahí? Ahí está. ¿Está? Sí, señor. ¿Sí? Ahí se ve. Ahí se ve que sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, como dice la presentación de Julio, entonces vamos a ver este trabajito, que es un avance de las prácticas de gestión en las empresas de economía de comunión, un estudio de caso en una empresa de desarrollos inmobiliarios en Argentina durante el 2022. Bueno, un poco como introducción a la temática.
confrontar estas dos ideas, la economía predominantemente capitalista, esta economía liberal, donde se basan en el supuesto del homo economicus, ¿no? Ese supuesto muy fuerte donde considera que el hombre, bueno, busca su propio interés, es egoísta, busca su propio interés y, por supuesto, respetamos su libertad. Esto es un supuesto que primó mucho en la teoría económica, pero ya a fines del siglo XX apareció otro concepto que es el homo reciprocans de Bowles y Gintis por la década del 80, del 90, donde ellos también manifiestan de que existen estas relaciones, estos motores en el comportamiento, en la conducta de las personas, no solamente buscando su propio bienestar, sino también el bienestar de la comunidad y también la reciprocidad. Entonces me parecía como interesante empezar por allí. La problemática un poco que planteamos es que existen escasos estudios que están sistematizados sobre las prácticas de gestión, sobre esas prácticas que van distinguiendo a una empresa de economía de comunión y sobre cuáles son esas prácticas en las cuales se traducen en términos operativos los ideales propuestos por la EDC, donde nos tenemos que preguntar esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la reciprocidad, la gratuidad, el don y la comunión? Entonces veíamos como una oportunidad en realidad de investigar esto y como preguntas de investigación plantearnos eso, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de gestión que distinguen a una empresa que adhiere a los valores de la economía de comunión? ¿Cómo se traduce en la gestión de la empresa esta lógica del don, de la gratuidad, de la reciprocidad, de la comunión? ¿Cuáles son las características que van emergiendo, que van distinguiendo el homo reciprocans en la práctica, ¿no? Cuando uno va gestionando una empresa? Y también cómo van percibiendo los distintos grupos de interés estas prácticas de gestión. Un poco esas son las preguntas amplias. Solamente vamos a responder la primera y la segunda en esta primera parte del trabajo. Como antecedentes, ¿no? Como antecedentes en nuestro país está el trabajo de Silvestro de Marinés que nos acompaña, ¿no? Marinés en su tesis de maestría fue trabajando también con 2 casos de estudio, donde comenzó a analizar esto, ¿no? Las nuevas respuestas para ver estos desafíos de empresas con una visión más humana. Se trabajó mucho sobre la cultura. Lo mismo que Gerván, que trabajó en Francia con estas clínicas, donde también, por sobre todo en sus casos, en las empresas que estudió, analizó esto, el don dentro de la empresa y cómo va circulando el don dentro de las empresas. Bueno, Ruiz también trabajó en una empresa particular donde indagó esto de la racionalidad empresaria distinta de la racionalidad autointeresada. Y bueno, también nuevamente como hay escasos números de estudios que analizan las conductas de la empresa en su ambiente natural. Y bueno, y también un trabajo del 2015 de Gropa, donde también estaba comparando empresas que presentan un concepto innovador y como las de triple impacto y las empresas de economía de comunión. Bueno, estos son como los antecedentes que pude recopilar sobre esta temática de las prácticas de gestión. Entonces, como objetivos, el objetivo general del trabajo y de la investigación es esto, identificar cuáles son las prácticas de gestión que van dándole la identidad a las empresas que adhieren a la economía de comunión. Y bueno, como objetivos específicos, ir caracterizando esas prácticas, cómo esas prácticas van traduciendo los valores de la economía de comunión, las características distintivas del homo recíproca en la gestión de la empresa y las distintas miradas que se van dando de los grupos de interés sobre, por supuesto, esta temática, ¿no? Sobre el homo recíproca y sobre la ESD. Sí. Habló un poquito más para afuera. Bueno, bárbaro. Ahí, sí. Ahí. Bueno, muy bien. Como metodología del trabajo, vamos a utilizar un estudio de caso con
caso único con unidades múltiples. Y vamos a estudiar particularmente una empresa que adhiere a los valores de economía de comunión, que se dedica a desarrollos inmobiliarios. Y se ha propuesto, dentro de la investigación, un poco identificar cuáles son las unidades de observación, cuáles son las unidades de análisis y cuál es la información relevante, ¿no? Como el mapa para ir trabajando con distintos instrumentos de recolección, ¿no? Y estas unidades de observación son aquellos que llevan a cabo y ponen en prácticas, ¿no? Los valores de la economía de comunión, ¿no? El socio fundador, el equipo directivo, el personal administrativo y también los distintos grupos de interés de la empresa, ¿no? Los colaboradores, los clientes, los proveedores. Como resultados parciales, en esta primera inmersión, que pudimos identificar a través de las entrevistas y de observación, ¿no? De observación. Entonces, lo primero es que la empresa lo que hace muchas prácticas de economía de comunión y que ha llegado a un nivel ahora donde se la han sistematizado. Se han sistematizado las prácticas en un programa o en una expresión que se llama fraternizar, ¿no? En este fraternizar, la empresa quiere generar un espacio también de comunicación, porque hay un principio que también lo sostiene Argiola, Argiola sostiene que no hay comunión sin comunicación. Entonces es algo que estuvimos trabajando y en la empresa se dio el paso ya de comenzar a comunicar todas estas prácticas de gestión que para nosotros, los investigadores, nos da como materia prima para seguir avanzando y poder sistematizar estas prácticas. Entonces, en este principio de que la comunicación genera comunión, se propone este programa que se llama Fraternizar. Y lo que hace Fraternizar es aglutinar todas las prácticas de gestión en este ecosistema de comunión que se va dando dentro de la empresa. Entonces, más que la responsabilidad social empresaria, se trata de una cultura. Como dice Jane, que estudia cultura, la cultura, esos supuestos básicos subyacentes de la cultura, se van a traducir en aparatos, ¿no? Que en nuestro caso son las prácticas de gestión. Entonces, los pilares de la empresa que está hoy actualmente manifestando son estos. Uno, el colaborar al acceso de la vivienda. Está trabajando concretamente con ayudar a que los colaboradores puedan construir sus propias viviendas, viviendas sociales, y también este acceso a la vivienda se da con posibilidades para que pequeños y medianos inversores puedan tener oportunidades en este sector. Con respecto al empleo, bueno, se crean nuevos puestos de trabajo y también, por sobre todo, se apoyan emprendimientos, se va generando, retomando la ponencia anterior, también se va generando esa comunidad, ¿no? Esa comunidad. Entonces, y por sobre todo también, relacionado con el empleo, hay prácticas de gestión que tienen que ver también con la inclusión. Por sobre todo prácticas como brindar oportunidades para personas que naturalmente del sector laboral se encuentran excluidas, como por ejemplo personas que se recuperan de adicciones o personas jóvenes que se encuentran en lugares, en dispositivos del Estado, donde se los contiene hasta una cierta edad y luego deben salir a la sociedad y no hay un lugar o no hay empresas que puedan captar a esas personas. Entonces la empresa también tiene que mirar la inclusión. Bueno, y también el medio ambiente, que tiene que ver también con esta construcción de los módulos habitacionales con material reciclado, sistematizar todo lo que es reciclado en las obras y avanzar sobre la construcción de edificios aptos para reciclado. La empresa tiene un gran desarrollo en el acceso a la vivienda, en el empleo y la inclusión. Y ahora en este tiempo ya hay algunas prácticas no muy sistemáticas ni tampoco son sostenidas tanto en el tiempo con respecto al medio ambiente, que es el próximo desafío.
También en este programa Fraternizar uno puede ir identificando cuáles son las prácticas que hace la empresa, ¿no? Como prácticas, por ejemplo, hay cuestiones, talleres que con esta preocupación que se da concretamente sobre algunas conductas de sus colaboradores, ya que son obreros que muchas veces tienen dificultades con el manejo del dinero, se han propuestos talleres, por ejemplo, de finanzas personales, ¿no? Una práctica que nos demuestra este valor de la comunión, o sea, cómo este valor de la comunión, de la reciprocidad, del don, también se traduce en acciones concretas, como por ejemplo atender a esa necesidad de ayudarle y darle herramientas para el manejo de las finanzas personales. También a estar atento a las necesidades de los propios colaboradores, como por ejemplo hay un proyecto que se hizo que tuvo mucha difusión, como fue la Casa Raúl, donde también ahí se involucró a muchísimos actores para construir la casa de uno de los colaboradores de la empresa que no contaba con una vivienda digna. Y también prácticas e ideas que van construyendo nuevos paradigmas. Otras prácticas que hace la empresa tiene que ver también con esto de ir sistematizando estas experiencias y ir, por ejemplo, comunicando todos los puestos de trabajo que se van generando, en este caso con personas que se recuperen y quieren lograr una inserción laboral. También con el acceso, por ejemplo, a nuevas formas de invertir para que pequeños inversores como jóvenes profesionales puedan ir accediendo a la vivienda. Y como retomábamos de la ponencia anterior, esta idea de que el emprendedor necesita de la comunidad que lo apoye. También la empresa, ¿no? Esta empresa de economía de comunión necesita de una comunidad para ir generando como decíamos, este ecosistema de la comunión. Por eso también la empresa reconoce, ¿no?, los vínculos entre distintos actores que les permite ir trabajando en pos de ir generando esta nueva cultura, ¿no? Y poder, como desafío, ir contagiando esta nueva cultura hacia otros empresarios, hacia otras empresas, para que puedan también generarse más comunión. Un poco esto retomando con la ponencia anterior de María Inés. Bueno, y como reflexión en esta primera parte del trabajo, reflexionaba y pensaba todas estas prácticas para relacionarlo con el modelo de Jain. El modelo de cultura organizacional de Jain habla de esto, de las suposiciones básicas subyacentes, que es lo que son las creencias, luego que se van transformando en valores adoptados, donde estos valores adoptados es donde nosotros en la economía de comunión tenemos la lógica del don, de la gratuidad, de la reciprocidad y de la comunión. Ahora, el salto es como que eso lo tenemos claro las suposiciones básicas subyacentes, tenemos claro los valores, pero el avance de este trabajo y lo que presentamos es ver cuáles son esos artefactos y símbolos que van traduciendo la cultura del dar. ¿Cómo se traduce en la empresa, ¿no? La cultura de poner en el centro a la persona, de que en el centro de las prácticas no solamente predomine el homus economicus, sino que también haya una coexistencia con el homo reciprocans, ¿no? Entonces, algunas de estas prácticas son manifestaciones de los artefactos y de los símbolos, ¿no?, que van traduciendo los valores adoptados de la economía de comunión. Así que bueno, un poco hasta acá llegamos con estas prácticas. Como próximos pasos están sistematizar algunas herramientas que tenemos previstas para ver cómo estas prácticas se pueden sostener en el tiempo y generar un espacio dentro de la empresa, como por ejemplo ir analizando y identificando cuáles son las funciones de lo que sería el área de la gestión de la comunión, porque si se manifiesta que las prácticas de comunión son importantes, alguien las tiene que gestionar, alguien las tiene que comunicar, alguien las tiene que seguir en el tiempo. Entonces, una de las líneas es ir trabajando sobre esta cuestión de el área de gestión de la comunión,
La otra es ir trabajando también sobre la matriz de la comunión, es decir, identificando cuáles son los cuadrantes, cuáles son los aspectos que dentro de la empresa también van generando comunión. Y para ir terminando, era algo que es un gran desafío, que nos interesa mucho, es hacer como el tablero de la comunión, es ver cuáles pueden ser indicadores que nos vayan ayudando a monitorear la comunión y que nos vayan también ayudando a poder ir cuidando, gestionando, incrementando, socializando estos valores que tienen que ver con la economía de comunión. Bueno, un poco esas son las reflexiones finales. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Vamos a volver. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, otra vez queda abierto el espacio a preguntas. A mí la verdad que me gustó muchísimo tu ponencia y bueno, creo que son todos estos, así como existe el capital narrativo de los emprendedores y empresarios, también existe el capital cultural de todo lo que se va haciendo, ¿no? Si pienso en todas estas ponencias y todo este espacio de diálogo cultural, ¿no? ¿Ustedes tienen pensado, Marcelo, con tu equipo también, cómo a nivel operativo, cómo se va a dar estas prácticas de comunión en el tiempo, ya sea dentro de la empresa, hablabas de gestión, pero tienen pensado implementar para que no queden como algunas acciones globales, pero que después en el día a día se va perdiendo, ¿no? Sí, Inés, ahí con respecto a eso, la idea es crear el puesto, que sea un puesto en la estructura, ¿no? Este principio que tenemos de administración de estrategia, estructura, cultura, ¿no? Entonces, ahí como el hombre vértice, digamos, tiene una estrategia donde apuesta al valor de la comunión, de la gratuidad. Se está creando una cultura, pero para que eso se pueda sostener necesitamos una de las hipótesis que queremos un poco ir explorando es que si existe esta área, o esta oficina o esta expresión dentro de la estructura, ¿no? Dentro de la estructura, puede favorecer a esto, a que las prácticas no sean, como bien lo decía Inés, expresiones globales o expresiones que sean como espasmódicas, o sea, como reactivas, sino que de verdad tengan que ver con la cultura, ¿no? Entonces, eso algo hasta ahora no se ha logrado. Hay como intentos, ¿no? La empresa ha estado intentando cubrir ese puesto, ¿no? Hay una claridad al respecto, pero no se ha ejecutado todavía. Entonces, una de las ideas es trabajar sobre los roles de ese puesto, ¿no? Y que no solamente quede como un rol de talento humano, que es una de las primeras aproximaciones que tuvimos, ¿no? Porque, bueno, al tener casi 150 colaboradores, son aquellos que demandan más prácticas de comunión. Pero no solamente se debe concentrar en los colaboradores, sino también en las relaciones con los clientes, con los potenciales inversores, con los proveedores, con la comunidad, o sea, con los vecinos, porque esta actividad de los desarrollos inmobiliarios ocasiona también varias oportunidades para poner en práctica estos valores, ¿no? Que tal vez en el impacto global, ya que tiene 150 operarios, son los que mayor cantidad de esfuerzo demandan. Pero lo otro, eso es como una tensión, ¿no? Que uno va observando también en las entrevistas y también cuando uno va y hace las observaciones, que hay una tendencia a que se reduzca tal vez esta oficina de la comunión a solamente la comunión o las relaciones con los operarios. Eso es como un peligro. Por eso la idea es armar un puesto que no sea de talento humano, sino que sea de la comunión. Y dejar sistematizado y explicitado estas características. Es algo que estamos trabajando. Hay una claridad al respecto, ¿no? Porque no solamente queremos reducir el área de gestión de la comunión a la relación con los operadores, que es muy importante, pero sin descuidar la relación con los otros actores. Gracias, Marcelo, muy claro.
Tengo una pregunta para Marcelo. Sí, Hola. Graciela. Hola, Gracielita. Mira, yo me preguntaba qué tipo de solidaridad se practica en la gestión de las empresas de economía de comunión, o en esta que estás viendo, y en particular en cuanto a la distribución de, digamos, de las ganancias o de las utilidades o de los beneficios que tiene la empresa. ¿Qué tipo de solidaridad? No es de prestar servicio. Es qué modelos de solidaridad se aplican. Digamos, es una solidaridad, bueno, digamos, que tiene beneficios solo para los propios empleados de la empresa. A ver, entendí mal, en el caso de pensar. Y entonces, bueno, ahí hay comunión porque beneficio a mis empleados y porque yo quiero trabajo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a empezar por la última pregunta. Sí, la empresa tiene prácticas donde se hacen aportes monetarios, no solamente tal vez a los operarios, sino también a otras instituciones, se recepcionan las necesidades y hay un aporte concreto, inclusive a todo el núcleo de economía de comunión de Conosur. Eso están los registros, está analizado eso. Y con respecto a la solidaridad, que está diciendo también Graciela, en principio también ese es un gran riesgo, que solamente esa solidaridad quede en el círculo de los trabajadores de la empresa, ¿no? También se está dando esa invitación a que ellos mismos puedan ser solidarios entre sí y también que eso sea como un efecto derrame. Porque, por ejemplo, esta cuestión de lo que fue un proyecto que se llamó Casa Raúl, donde se realizó bueno, un módulo habitacional para uno de las personas, de los operarios, bueno, ahí se benefició no solamente a él, sino también a su familia, ¿no? También, entonces, ahí hay como algún tipo de expresión donde no solamente buscamos el beneficio o la solidaridad entre los operarios, entre los colaboradores, sino también hacia la comunidad. También hay algunas acciones que hace la empresa con, por ejemplo, en una de las últimas diapositivas, en los vínculos que se han creado. Entonces hay, por ejemplo, acciones concretas con una fundación, con una asociación civil, que no son esporádicas, sino que son sistemáticas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces también eso nos habla de una solidaridad que trasciende los vínculos con los empleados y también se busca ese vínculo también con la comunidad. Pero es algo que también no está tan desarrollado, Graciela. Claro. Agrego Marcelo, lo que estabas diciendo, por ejemplo, el tema del crowdfunding, para que los pequeños inversores tengan un retorno, digamos, de inversión que podría obtener un inversor grande, o sea, poder acceder a su vivienda, ir comprando metros cuadrados y abordar la problemática de falta de vivienda, ¿no? Creo que también es un compromiso de solidaridad con una necesidad de la comunidad donde está inserta la empresa. Quería aportar ahí, hay unos autores, creo que son mujeres que están investigando el tema de las prácticas de economía de comunión en España, de apellido Blasco. Después les comparto el archivo que tengo un paper del año pasado, del 2021, donde estudian 3 empresas españolas, y ellos lo abordan desde la innovación, o sea, como la innovación en las prácticas, en la gestión, y encarándolo desde el impacto en el bien común, ¿no? Digo, por ahí son algunas pistas para profundizar dentro del modelito de identificar quizás esas dimensiones, esas categorías de práctica de gestión de comunión. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Estaría bueno que después lo mande. Está muy bueno. Bueno, ahora sigo yo. Lo que voy a hacer, porque por algún motivo la grabación dice 1 minuto 30, 1 hora 30, que es una barbaridad, porque empezamos mucho después. Pero voy a cortar la grabación para que se grabe ese archivo y la vamos a reiniciar. Mientras tanto, voy a subir el archivo de mi presentación.